Buenos días, estimados alumnos. Mi nombre es Gonzalo Sánchez y voy a estar a cargo de la clase de Econometría 2. Para mí es un gusto poder ser el profesor de esta clase. Es la primera clase que enseño en la SPOL y es un verdadero gusto formar parte de esta institución. Espero estar a la altura de las expectativas. Me han indicado que debo hacer una pequeña introducción. Entonces, rápidamente les puedo decir que soy economista por la Universidad Católica de Quito. Tengo una especialización en finanzas y gestión del riesgo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Posteriormente obtuve una maestría en economía en Texas A&M University y estoy a punto de graduarme del doctorado en economía en Texas A&M University. De hecho, el hecho de que tenga que atender a la ceremonia de graduación en los próximos días es la razón por la cual no estoy con ustedes el día de hoy, por lo cual les pido disculpas y espero que a través de estos videos podamos interactuar correctamente y obviamente luego cuando estén aquí podríamos hacer una clase mucho más interactiva y amena. Además les puedo indicar que mi experiencia académica se centra en la aplicación de métodos econométricos, básicamente econometría aplicada, y las preguntas que me interesan son de economía del sector público. Cuando esté en Guayaquil, y si ustedes me lo permiten, será un gusto conversar un poco acerca del tipo de investigación que he realizado, los proyectos que tengo en mente para futuro. Adicionalmente tengo un poco de experiencia en economía experimental aplicada a la economía ambiental. De nuevo, en el caso de que exista el tiempo y el interés, podría comentarles acerca del tema en el futuro. Finalmente, desde el punto de vista profesional, tengo experiencia como investigador o como consultor. Fui jefe de investigación económica de la Cámara de Comercio de Quito y en los últimos años he sido consultor independiente en varios temas que, de nuevo, si existiera interés en el futuro, podría comentarles un poco más. Bueno, volviendo a la clase, lo que vamos a hacer en esta clase, al principio, como les decía, es interactuar mediante videos. Y esto va a ser hasta el día 27 de mayo. El día 27 de mayo llegaré a Guayaquil y a partir de ese día las clases serán normales. Mientras tanto, les voy a enviar instrucciones vía sitio web o correo electrónico y además en estos videos, ¿no es cierto? Entonces, lo que les pido para estas próximas clases, antes de que os llegue a Guayaquil, es que ustedes revisen estos videos, los vean, los estudien. Ustedes van a tener acceso a estos videos antes de la hora de clase y una vez que vean los videos, traten de comprender el material y en el caso de que exista alguna duda, les pido que me la hagan saber vía correo electrónico. El correo electrónico va a ser el que está en pantalla, edsanche, sin z, @spol.edu.es, ¿no es cierto? Y a través de este correo electrónico les pido comedidamente que me indiquen si existen dudas, comentarios de la clase, y estos comentarios pueden ser generales, como que el material es muy básico o muy avanzado, o de pronto estamos cubriendo mucho material en poco tiempo, o viceversa. Cualquier duda en estas primeras semanas, obviamente, va a tener que ser resuelta vía correo electrónico. Entonces, usando este correo electrónico que Spol me ha asignado, ustedes por favor me hacen conocer las dudas. Si la duda tiene una respuesta corta, la responderé vía correo electrónico, pero en el caso de que se requiera una explicación más profunda, lo que tengo en mente es coordinar reuniones vía Skype. Pero obviamente esto será únicamente si la situación lo requiere. Entonces, de nuevo, me envía un correo electrónico. Si la respuesta es fácil, les respondo. Si requiere más tiempo, coordinaré con ustedes esta reunión vía Skype, de ser necesario. En cuanto al semestre en sí, vamos a tener 4 objetivos, y estos objetivos y más detalles de la clase van a estar en el sílabus de la clase, que seguramente
lo van a recibir en los próximos días o próximas horas, si no lo recibieron ya. El primero es analizar, identificar, estimar, testear y pronosticar modelos de series temporales univariados y multivariados. Y este primer objetivo es al cual le dedicaremos más tiempo durante esta clase. Básicamente vamos a estudiar series de tiempo. El segundo va a ser estimar modelos de datos de panel y realizar inferencia estadística. El tercero, estimar modelos de variable dependiente limitada y realizar inferencia estadística. Y por último, algo que me parece fundamental, es realizar aplicaciones empíricas de los modelos aprendidos. Este objetivo lo empezaremos cuando yo esté en Guayaquil. Lo que tengo en mente es ir a tener clases de laboratorio en las cuales vamos a usar Stata y básicamente aplicaremos estos conocimientos con datos que sean accesibles, ¿no es cierto? Y en mi experiencia eso nos va a permitir tener o comprender realmente el material una vez que lo apliquemos, ¿no es cierto? Eso nos va a brindar una serie de ventajas que son importantes. Básicamente, teniendo eso en mente, el curso está dividido en los siguientes temas, si quieren. El primero es la revisión del método de mínimos cuadrados ordinarios, que es algo que ustedes ya lo cubrieron en el primer semestre o en econometría 1. Sin embargo, me parece que es importante hacer una revisión muy rápida, que por cierto no va a tener demostraciones ni derivaciones complejas. Básicamente lo que quiero es que ustedes tengan muy claro cuáles son los fundamentos de la clase, que luego serán usados posteriormente. Y para eso me parece que vamos a necesitar dos clases o de pronto entre 1:30 y 2 clases vamos a dedicar a esta revisión. Y luego sí, nos entraremos de lleno a lo que es el análisis de series de tiempo, datos de panel y los modelos de variable dependiente limitada. Y dentro de estos cuatro temas vamos a tener el análisis empírico del cual había hablado. De nuevo, instrucciones generales para el curso. Revisar sitio web periódicamente porque va a ser el medio de contacto más importante que tendremos. El primer deber lo anunciaré próximamente vía sitio web. Como había dicho, en las próximas semanas coordinaremos las clases de Stata. Esto es importante, los estudiantes son responsables de dominar todo el material cubierto en clase y las lecturas adicionales que se soliciten que se indicarán con la anterioridad del caso. Y un par de estrategias que me parece son importantes para tener éxito en el curso es no faltar a clase. Y en el caso de estas primeras clases sería mirar con atención los videos, ¿no es cierto? Otra estrategia que yo encuentro muy útil es revisar el material luego de clase, si es posible el mismo día, y hacer notas limpias de clase. Como ustedes van a tener acceso a los videos, ustedes podrían mirarlos de nuevo y tratar de entender paso por paso qué es lo que estamos haciendo. Eso les va a ahorrar mucho tiempo cuando se estén preparando para los exámenes. Y fundamentalmente preguntar algo cuando no sea claro, ¿no es cierto? Se van a ahorrar mucho tiempo si en lugar de tratar de entender algo por ustedes solos, lo cual está totalmente bien, pero se va a ahorrar mucho tiempo seguramente si se le consulta al profesor. Entonces, en la primera clase, que es esta, en el repaso tenemos una serie de objetivos, espero que los alcancemos todos el día de hoy. Vamos a realizar un breve repaso de los conceptos fundamentales de econometría sin incluir derivaciones ni demostraciones, eso ya lo habíamos dicho. Importante entender la diferencia entre correlación y causalidad. Seguramente ustedes ya saben y dominan esto, pero me parece que vale la pena mirarlo de nuevo. Comprender la estimación del modelo de mínimos cuadrados ordinarios, dominar la interpretación de estas estimaciones econométricas, y vamos a hacer una revisión de los supuestos de este método. Entonces entramos de lleno a la clase. El breve repaso del que hablaba, vamos a ver los siguientes temas. Primero, el por qué, para qué usamos econometría, ¿no es cierto? Y una de las primeras razones es estimar la relación causal entre variables, ¿cierto? Más adelante veremos que este tema está directamente relacionado con el supuesto de exogeneidad en el método de
mínimos cuadrados ordinarios. Ese es uno, y este básicamente va a ser el objetivo de las primeras clases, ¿no es cierto? Vamos a hablar mucho de este tema en las primeras clases, y luego posteriormente también vamos a hablar acerca de predicciones, y este va a ser el otro uso importante de la econometría, es realizar correctas predicciones, ¿no es cierto? Y ya hablaremos mucho más de este tema en la sección de series de tiempo. Ahora, permíteme decir algo que es importante, que algunos de mis profesores comentaban cuando yo era alumno. Tener un mínimo conocimiento de econometría es más peligroso que no tener ninguno. ¿Y por qué esto es cierto? Es porque correr regresiones es extremadamente fácil. Es muy fácil. Sin embargo, realizar estimaciones adecuadas e interpretar correctamente los resultados puede ser complejo, ¿no es cierto? Y este es el reto de la clase, ¿no es cierto? Queremos alcanzar este objetivo, realizar estimaciones adecuadas e interpretar correctamente los resultados. Porque correr regresiones es algo que como decía, puede ser muy fácil. Entonces, hablemos de relaciones causales. En este caso, que como decía era el primer objetivo de la clase, o de la econometría en general, el primer uso de la econometría en general, queremos encontrar el efecto de una variable de interés, llamémosla X, sobre una variable dependiente, Y. Esta relación causal la vamos a representar como X causa Y, que en la pantalla sería esta flecha, ¿verdad? Que va de la izquierda a la derecha. X causa Y, ¿no es cierto? Y en este punto es importante diferenciar entre lo que es correlación y causalidad, ¿cierto? Y de nuevo, seguramente para ustedes estos temas son ya conocidos, pero me parece que es importante recalcarlos. Decimos que dos variables están correlacionadas si existe una relación estadística entre ellos. En términos intuitivos, si se mueven juntas, ya sea que se muevan paralelamente hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? Pero, si X y Y están correlacionadas, podremos tener tres casos. Podría ser que X causa a Y, que es algo, sería algo que deseable, ¿no es cierto? Porque eso sería exactamente lo que buscamos, la relación causal entre X y Y. Pero también podría ocurrir que Y causa X, ¿no es cierto? Y esto sería problemático, porque no es lo que estamos buscando en nuestro objetivo. Y también podría ocurrir que existe una variable Z, tal que Z causa a X y Z también causa a Y. Básicamente existe un tercer factor que hace que mueve a las dos variables, lo cual no implica naturalmente que existe una causalidad de X a Y. Quiero que veamos el siguiente video. Ojalá esté claro. Bueno, este es simplemente un trailer de una película que lo voy a eliminar tan pronto pueda. Bueno, en todo caso pueden disfrutarlo. Pero este no es el video que quiero que veamos. Este es el video que quiero que veamos acerca de causalidad. Simplemente véanlo, por favor.
Básicamente, este video lo que nos dice un ejemplo, ¿no es cierto?, de cuando una correlación no significa una relación causal, ¿no es cierto? Y ustedes pueden encontrar una serie de videos o ilustraciones con ejemplos de por qué correlación no implica causalidad. Este que vimos corresponde al sitio de YouTube del libro Freakonomics, que seguramente ustedes han escuchado. No quisiera verles como más ejemplos, pero básicamente creo que la idea está clara. No siempre correlación implica causalidad, ¿no es cierto? Ahora sí, entramos en lo que es el modelo de regresión, ¿no es cierto? Permítanme motivar esto simplemente con el ejemplo básico, que es el modelo de regresión lineal con un regresor, ¿no es cierto? Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una variable dependiente y, que va a ser función de una variable independiente o regresor x, ¿no es cierto? Y vamos a tener n observaciones de estas dos variables, ¿no es cierto? Y va a ir de 1 hacia n, y si representamos esto con un modelo lineal, tendremos que y va a ser igual a un intercepto beta 0 más beta 1, que va a ser la pendiente, por x1 más ui, que va a ser el error de la regresión. Obviamente para ustedes esto es totalmente familiar, porque lo vieron en econometría 1. Simplemente permítanme resaltar que UI, que es el error, como ustedes saben, está compuesto de los factores omitidos en esta ecuación o de los errores de medición de Y, ¿no es cierto? Ese es el modelo básico que todos conocemos. Y este sería un ejemplo que puede ser para motivar, ¿no es cierto? En este ejemplo, en este gráfico, lo que tenemos en el eje de las Y es la nota del examen final de econometría 2, y en el eje de las X tenemos las horas de estudio que los estudiantes dedican a esta clase, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente, y esto espero que sea cierto, mientras más horas de estudio tengamos, vamos a tener una mayor nota de examen esperada, ¿no es cierto? Pero obviamente van a haber momentos en que esta predicción, que es la línea roja, la predicción lineal, va a estar ya sea por debajo o por arriba de las observaciones que tengamos, ¿no es cierto? Entonces, esa diferencia básicamente van a ser los errores de nuestra regresión. ¿Cuál es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios? ¿Cómo estimar beta 0 y beta 1? Y de nuevo, ustedes están totalmente familiarizados con esto. Los mínimos cuadrados ordinarios resuelven la siguiente minimización. Es decir, vamos a tratar de encontrar B0 o B1 como en donde estos estimadores minimizan el promedio del cuadrado de la diferencia entre el valor de Y, ¿no es cierto?, y la predicción basada en los parámetros estimados, que sería beta 0 más beta, o B0 en este caso, más B1 XY, y todo esto va a ser al cuadrado y queremos minimizar esa suma, ¿no es cierto? Ahora, esta minimización se la puede realizar fácilmente con cálculo diferencial, y como había dicho al inicio de este video, no vamos a hacer demostraciones o derivaciones en esta clase, porque simplemente es una revisión. Pero si hacemos la maximización, si utilizamos esta maximización, vamos a encontrar que los estimadores son los siguientes, ¿no es cierto? Entonces el beta 1 gorro, que va a ser el estimador MCO, va a tener la siguiente forma, que al final del día va a ser igual a la covarianza entre X y Y sobre la varianza de X, ¿no es cierto? Y esto, como decía, básicamente va a darnos esta pendiente de la que hablábamos. Y por otro lado, beta 0 o el intercepto, que va a ser el intercepto en nuestro gráfico, va a ser simplemente estimado en este modelo con un regresor, como el promedio de Y menos la estimación de beta 1 por la media de X, ¿no es cierto? Ahora, estos valores, los valores calculados de una muestra con n observaciones, que es lo que tenemos, son las estimaciones
De los verdaderos y desconocidos, intercepto beta 0 sin gorro y pendiente beta 1 sin gorro. Estoy seguro que todos estos conceptos son conocidos por ustedes, pero vale la pena volverlos a revisar. Ahora, lo que vamos a hacer durante este curso es, si bien es cierto, algunas veces vamos a usar modelos univariados, es mejor pensarlos cuando tenemos muchas variables, ¿no es cierto? Muchos regresores o más de un regresor. Y en este caso vamos a necesitar álgebra matricial o simplemente representaciones con matrices, que entiendo ustedes lo conocen. De nuevo, y por cierto, este es uno de los temas que sería importante me lo hagan conocer vía correo electrónico si ustedes no están totalmente familiarizados con la representación matricial o el álgebra matricial o cálculo matricial. Deberían indicarme para poder encontrar la mejor manera de subsanar ese problema. Pero según entiendo, ustedes dominan el álgebra de matrices, entonces simplemente podríamos continuar. Ahora, cuando tenemos un vector de regresores, beta va a ser un vector de estimadores, ¿no es cierto? Y la fórmula para encontrar esto en mínimos cuadrados ordinarios es la siguiente, seguramente muy familiar para ustedes. Va a ser x', la inversa de x', por x' y, ¿no es cierto? Esa fórmula que le encontramos con cálculo matricial nos va a dar el vector de beta, ¿no es cierto? Ahora, x representa un vector de k regresores y beta gorro tiene k más 1 regresores, y esto es debido a que beta 0 corresponde al intercepto, ¿no es cierto? Que va a ser una variable que contenga únicamente 1. En este caso, beta k va a representar el coeficiente de la pendiente de la variable correspondiente después de controlar por las otras variables en el modelo, ¿no es cierto? Y de nuevo, eso me parece que son conceptos bastante familiares para ustedes. Ahora, creo que de pronto en este punto vamos a entrar en temas que son a la vez muy conocidos para ustedes, pero que de pronto van a tener un enfoque un poquito diferente en esta clase, ¿no es cierto? Vamos a hablar de los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, pero vamos a hablarlos desde un punto de vista o desde un enfoque moderno. Los supuestos que vamos a requerir en esta primera parte de la clase son los siguientes. El primero, exogeneidad, vamos a hablar sobre el tema. El segundo, vamos a requerir que las observaciones de la muestra sean I y D. El tercero, vamos a requerir que X, Y y Y tengan kurtosis finita. Y cuarto, vamos a requerir que no exista multicolinearidad perfecta. ¿Ya? Nótese que no hemos asumido homoscedasticidad ni que los errores están normalmente distribuidos. De esto vamos a hablar más adelante en el semestre, seguramente de hecho en la segunda clase. Vamos a hablar de por qué no estamos asumiendo estos dos supuestos y cuáles son las consecuencias de hacer esto. Y de hecho estos dos supuestos forman parte del modelo clásico de regresión lineal, pero como les había indicado, nosotros estamos usando un enfoque moderno y voy a un poquito a hablar de cuáles son estas diferencias. El primer supuesto, el de exogeneidad, es el que va a ser el fundamental. Y él va a ser el fundamental para encontrar las relaciones causales de las que habríamos hablado, ¿no es cierto? Seguramente esto es familiar para ustedes, pero permítanme repetir. Este supuesto indica que la distribución condicional de los errores, UI, dado XY, tiene media cero. En términos matemáticos, eso implica que el valor esperado de UI condicional en XY es 0. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la intuición detrás de esta expresión matemática? Esto implica que los otros factores contenidos en UI, todo lo que no está explicado en nuestra regresión, no están relacionados con X, en el sentido de que, dado un valor de X, cualquiera que este sea, la media de la distribución de esos factores es 0. Me imagino que ustedes tienen experiencia con estos temas. En mi propia experiencia,
realmente entender esto toma un poquito de tiempo, ¿no es cierto? Y es normal. Si ustedes lo entienden en la primera clase, excelente. Si no, yo recomendaría que se tomen un poco de tiempo para realmente asimilar lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Y de nuevo, si existieran dudas, no hay problema, me pueden enviar un correo electrónico. Lo que acabamos de decir es equivalente a asumir que la regresión poblacional lineal es la media condicional de Y dada X, ¿no es cierto? Y básicamente eso implica que lo que estamos haciendo con esta regresión es estimar el valor esperado de Y. Y cómo el valor esperado de Y va a cambiar cuando XY cambia. Y eso es básicamente lo que beta nos está diciendo, ¿no es cierto? Ahora, esto es muy importante. Cuando este supuesto de exogeneidad, ¿no es cierto?, no se cumple, vamos a tener un problema de endogeneidad, que es el problema más importante en econometría, diría yo. Y eso implicará que tenemos estimadores sesgados e inconsistentes. A veces algunos libros motivan el tema del supuesto de exogeneidad usando el ejemplo de experimentos aleatorios, ¿no es cierto? Que es como el deber ser, si se quiere, en cuanto a encontrar una relación causal. Es el experimento ideal, la situación ideal que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en un experimento aleatorio? Los individuos son aleatoriamente asignados a un grupo tratamiento, y esto lo vamos a representar como que X es igual a 1, o a un grupo control, X es igual a 0, es decir, una variable binaria, ¿no es cierto? Dividimos esta muestra en dos grupos. Ahora, esta asignación, como lo decía, va a ser aleatoria. Y al ser una asignación aleatoria, eso implica que X y U sean independientes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, digamos que, y esto es un ejemplo de que de pronto no hace mucho sentido, pero déjenme usarlo de todas maneras. En nuestro ejemplo de las horas de estudio y las notas final del examen, asumamos que el profesor está en la capacidad de aleatoriamente decidir cuántas horas de estudio van a recibir los estudiantes. Y asumamos que el profesor puede hacer esto, obviamente no, pero digamos que el profesor puede aleatoriamente asignar a la mitad de la clase a estudiar únicamente media hora al día, y a la otra mitad de la clase hacer que estudien 4 horas al día, ¿no es cierto? Y que esto sea aleatorio. ¿Qué significa que sea aleatorio? Cualquier otro factor que explique el éxito en el examen, que podría ser qué sé yo, la edad, el ingreso, la cercanía entre el hogar del estudiante y la universidad, etcétera, etcétera. Todos estos factores que no estamos incluyendo en nuestra regresión van a estar balanceados en los dos grupos. ¿Y por qué están balanceados? Porque tuvimos una asignación aleatoria. Cuando pensamos en asignar los alumnos al grupo 1, al grupo tratamiento o al grupo control, no nos fijamos en cuáles eran los valores de estas variables, simplemente lo hicimos aleatoriamente. Esta asignación aleatoria hace que X y U sean independientes. Por ende, el problema de exogeneidad no existe. Perdón, el problema de endogeneidad no existe, ¿no es cierto? Esta realidad implica que uno de los retos de la econometría, especialmente la econometría moderna, es resolver el problema de endogeneidad cuando trabajamos con información no experimental, que va a ser en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? Ahora, dentro del problema de endogeneidad, la manera tradicional de motivar el tema es hablar del sesgo de variable omitida, ¿no es cierto? Este sesgo, el nombre lo indica, se da cuando omitimos una variable, pero este sesgo se cumple o existe si existen dos condiciones. La primera es que nuestro regresor de interés, la variable de interés, en nuestro ejemplo, el número de horas que un estudiante estudia econometría, está correlacionado con la variable omitida, ¿no es cierto? Cualquiera esta sea. Y segundo, que la variable omitida parcialmente determina la variable dependiente, la variable Y, ¿no es cierto?
Y obviamente tenemos el problema de variable emitida si estas dos condiciones se cumplen. Si no, no tenemos el problema, lo cual sería buenas noticias, ¿no es cierto? Ahora, si existe el sesgo de variable emitida, entonces el supuesto de exogeneidad no se cumple y estaríamos en problemas, ¿no es cierto? Volvamos al ejemplo. En nuestro ejemplo, el tiempo de estudio, llamémoslo x1, y los resultados del examen final continúan siendo y. Repito la ecuación que habíamos visto anteriormente, y obviamente UI contiene todos los factores no considerados. Asumamos que UI incluye el número de horas en otras clases que el alumno está tomando, y llamemos a esta variable x2. Entonces ahora tenemos que y va a ser igual a un intercepto más el coeficiente del número de horas que se estudia por x1 más beta 2 por x2, siendo x2 el número de horas de clase que el alumno toma en la universidad, ¿cierto? Más epsilon i. Nótese que ahora epsilon i va a ser igual a beta x2i más ui, ¿no es cierto? Entonces, es razonable creer, en este ejemplo, es razonable creer que, y de hecho aquí existe un error que lo voy a corregir en las notas, y ustedes deberían también ayudarme a encontrar estos errores. Aquí, estas dos variables deberían estar intercambiadas, ¿no es cierto? UI debería ser igual a beta 2xy más epsilon i, ¿no es cierto? Entonces, por favor, corrijan eso. Esta es una de las desventajas de hacer esto vía videos. Pero, por favor, corrijan esto, y cuando yo les envíe estos slides, ustedes ya tendrán la versión corregida. Pero bueno, independientemente del error y en el ejemplo, creo que es razonable creer que x2 está relacionada con x1. Es decir, creemos que, o crean ustedes que el número de horas en otras clases que ustedes tienen está correlacionado con el tiempo que le dediquen a econometría. Y podrían ocurrir dos casos, ¿no es cierto? Digamos que el alumno que toma más clases tiene menos tiempo disponible para dedicar a econometría, y por ende la correlación entre x1 y x2 va a ser negativa, ¿no es cierto? Creo que eso es razonable. Eso podría ser algo que esté ocurriendo. Por otro lado, podría ocurrir lo contrario. El alumno que toma más clases es porque es más aplicado, digamos. Asumamos eso. Y dedica más tiempo a estudiar econometría y también las otras clases, ¿no es cierto? En este caso, la correlación entre x1 y x2 sería positiva. Y esto, ya sea que la correlación sea positiva o negativa, implicaría que nuestra primera condición se cumple. ¿Qué podemos decir de la segunda condición? Yo creo que en el ejemplo es razonable pensar que el número de horas en otras clases que el alumno toma afecta el rendimiento en la clase de econometría por razones diferentes al tiempo disponible. Por ejemplo, podríamos asumir que el conocimiento extra que el alumno obtiene en estas clases sirven para desarrollar la capacidad de comprensión del alumno para econometría. Por ejemplo, si el alumno está tomando una clase de estadística paralelamente a econometría, seguramente le va a ser más fácil entender econometría, ¿no es cierto? Entonces creemos que si esta condición es verdadera en este ejemplo, x2, es decir, el tiempo, el número de clases que el alumno toma distintas de la econometría, tiene un valor explicativo en la regresión, ¿cierto? Y esto implica que las dos condiciones se cumplan, ¿no es cierto? Por ende, el omitir x2 en la regresión causaría que nuestros estimadores sean sesgados e inconsistentes, ¿cierto? Ese sería básicamente el primer supuesto que tenemos de los cuatro que había mencionado. El segundo es que la muestra que tenemos o las observaciones de la muestra que tenemos, que van de 1 a n, son independientes e idénticamente distribuidas. Esto seguramente es un concepto también que es familiar para ustedes. Este supuesto se refiere al proceso de muestreo.
no se refiere a la relación entre las variables, simplemente el proceso de muestreo. Si las observaciones son aleatoriamente seleccionadas de una población, entonces el supuesto se cumple. ¿Y esto? ¿Por qué decimos esto? Si existe un muestreo aleatorio, implica que x1, de x1 hasta xn, pueden ser tratadas como variables estocásticas. Cada una de ellas, ¿no es cierto? Y esto también es cierto para y. ¿Por qué digo esto? Porque antes del muestreo, x1 hasta xn pueden tomar muchos valores, ¿verdad? No sabemos qué valores van a tomar antes del muestreo. Después del muestreo, ellas toman un valor específico que es guardado en cada variable, pero antes son considerables variables estocásticas. Ahora, si desde x1 hasta xn son independientes, si conocer el valor de uno de ellos no provee información acerca del otro. Y esto es cierto en el caso de muestreo aleatorio, esto se va a cumplir, ¿no es cierto? Adicionalmente, debido a que x1, de x1 hasta xn, provienen de la misma población, que era la población x, ¿verdad? Por ende, la distribución marginal de xy es la misma para cada una de las y, que va de 1 a n. Si esto es cierto, y es cierto cuando existe muestreo aleatorio, entonces estas variables son idénticamente distribuidas, ¿no es cierto? Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, decimos que la muestra es I y D. Esto va a ser importante, o es muy razonable pensar que se cumple cuando tenemos encuestas de datos de selección cruzada, ¿no es cierto? Porque el muestreo, si el muestreo está realizado correctamente, va a ser aleatorio. Ahora, bajo los supuestos 1 y 2, el de exogeneidad y de que la muestra es I y D, vamos a tener que el valor esperado de UI condicional en XJ es igual a 0 para todo I y para todo J, ¿cierto? Esto es importante. Nótese que esto, el incluir el supuesto 2, le agrega al supuesto 1 el tema de que esta expectativa condicional no va a ser 0 únicamente para cuando U y X son I, ¿no es cierto? Sino para cualquier valor de la muestra. UI and XJ, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos va a permitir tener estimaciones insesgadas y consistentes. Y esto vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, tenemos ejemplos de datos que no cumplen con este supuesto, con el supuesto de I y D. Estos incluyen las series de tiempo y los datos de panel. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es cierto? Porque las observaciones de una misma unidad en el tiempo no son independientes. Esto es básicamente, si ustedes tienen una encuesta, ¿no es cierto?, a hogares, con un muestreo aleatorio, podemos considerar que el hogar 1 y el hogar 10 son independientes debido al proceso aleatorio. Sin embargo, si observamos al hogar 1 en el tiempo, ¿no es cierto?, muy probablemente lo que sepamos del hogar en el tiempo 1 va a estar correlacionado con lo que sabemos del hogar en el tiempo 2 o en el tiempo 3, etcétera, ¿no es cierto? Por ende, en este tipo de datos, el supuesto de I y D no se cumple. Ahora, trataremos de este tema en detalle cuando entremos a estudiar series de tiempo y datos de panel y para hablar de las técnicas que se usan para tratar este tipo de información, ¿no es cierto? El tercer supuesto es que XY y Y tienen kurtosis finita, ¿no es cierto? En otras palabras, esto implica que es muy poco probable que existan valores extremos. Y por valores extremos vamos a entender observaciones que se encuentran muy lejos del rango usual de estas variables. Ahora, este supuesto es necesario pues los estimadores de mínimos cuadrados lineales pueden ser sensibles a valores extremos. Por ejemplo, en este gráfico que todavía es nuestro ejemplo que explica cómo las horas de estudio afectan la nota del examen final, supongamos que existe un dato extremo en el cual la persona tiene una nota supremamente alta, un genio, ¿no es cierto? Y
y si incluimos esta observación en nuestra regresión, vamos a obtener una línea de regresión como la línea gris, ¿no es cierto? Lo cual básicamente no va a explicar mucho o de manera correcta lo que sucede con las observaciones no extremas, pero debido a este punto extremo tendríamos este problema, ¿no es cierto? Esta sensibilidad de nuestros estimadores. Además, formalmente este supuesto de kurtosis finita, o que implica el cuarto momento siendo finito, se usa porque justifica las propiedades de muestra grande de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, básicamente cuando hablamos de la distribución asintótica de los mismos. De esto no vamos a hablar mucho en detalle porque no es parte del objetivo de la clase, tal vez un poquito más adelante, pero vamos a necesitar este supuesto. El último supuesto que vamos a requerir es que no existe multicolinealidad perfecta. Y esto es algo que seguramente ustedes han escuchado ya en los semestres anteriores. Y esto es equivalente a decir que la matriz de X, recuerden que ahora X representa una matriz con K más 1 columnas. Vamos a asumir que, el decir que no existe multicolinealidad perfecta es equivalente a decir que la matriz de X tiene rango columna completo. Y esto es cuando tenemos que usar un poco álgebra matricial, ¿no es cierto? El decir que X tiene rango columna completo implica que X' también tiene rango completo. Eso implica que X' es no singular, lo cual a la vez implica que X' es invertible, lo cual implica que nuestra fórmula para beta, que ustedes ya la conocen, puede ser usada, por ende beta puede ser computada. Si esto no es cierto, si X no tiene rango columna completo, simplemente no podemos calcular beta, ¿no es cierto? Otra manera de interpretar este supuesto es cuando un regresor puede ser escrito como una combinación lineal perfecta de los otros regresores, ¿no es cierto? Ahora, la mayor parte de los programas de regresión van a excluir del modelo a uno de los regresores en el caso de existir multicolinealidad perfecta. Este es el caso de Stata, que es el programa que vamos a hacer durante el semestre. Si por cualquier razón existiera esta multicolinealidad perfecta, Stata simplemente va a eliminar una de estas o excluir una de estas variables de la regresión. Por ende, este problema no es un problema mayor, si se quiere. Ahora, el problema típicamente se va a presentar debido a errores del investigador, más allá de un problema real, ¿no es cierto? Y esto es común en los casos en que queremos incluir variables binarias para representar diferentes categorías. Por ejemplo, o básicamente la receta, si se quiere, es que si tenemos J categorías, debemos incluir únicamente J-1 categorías o regresores en la regresión. Digamos que queremos explicar, que queremos correr una regresión incluyendo las regiones del país, que son costa, sierra, Amazonía e insular. Y estas pueden ser obviamente representadas con variables binarias, ¿no es cierto? O sea, una variable que toma el valor de 1 si el hogar, digamos, se encuentra en la costa y 0 si no. Lo mismo sería para la sierra, Amazonía e insular. En un modelo de regresión lineal, si tenemos estas variables binarias, deberíamos incluir únicamente 3 de estas categorías, ¿no es cierto? Si incluimos las 4, un programa como Stata lo que va a hacer es excluir a uno de ellos, por lo cual en lugar de dejar que Stata o cualquier otro programa elimine una de estas categorías, es mejor que nosotros codifiquemos correctamente e incluyamos correctamente las variables que queremos estudiar, únicamente ellas. Ahora, eso es la multicolinealidad perfecta, ¿no es cierto? También existe lo que se llama la multicolinealidad imperfecta. Esto significa que
dos o más regresores son altamente correlacionados, ¿no es cierto? Recuerden que antes hablábamos de, de, de que un regresor se puede ser escrito como una combinación lineal perfecta de los otros, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de que ellos están altamente correlacionados, ¿no es cierto? Este problema de multicolinealidad imperfecta no implica un problema para la teoría de los mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, tiene consecuencias, y la consecuencia de este problema es que al menos uno de los coeficientes será imprecisamente estimado, es decir, tendrá una alta varianza. Y esto es algo que generalmente no queremos, pero como había dicho, no representa un problema mayor en cuanto a la, la teoría que hemos estudiado, ¿no es cierto? Ahora, en la siguiente clase vamos a estudiar lo que son las propiedades muestrales de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a estudiar o a repasar básicamente el tema de homoscedasticiidad, que como les decía no forma parte de nuestros supuestos, y también de la normalidad de los errores, que de nuevo no forma parte de los supuestos centrales que usaremos en la clase, pero es importante revisarlos y entender por qué los usamos o por qué no los usamos, y cuáles son las consecuencias de tomar una u otra decisión. Entonces, antes de terminar este video, quiero recordarles cuáles son los medios de contacto. De nuevo, este de correo de sanche@spol.edu.es, y es muy importante que ustedes me hagan llegar sus preguntas e inquietudes a través de este medio. Creo que eso sería todo lo que voy a cubrir en esta primera clase. Ustedes podrán entender que en una clase normal va a existir interacción, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo esté tratando un tema, voy a pedir su opinión, voy a hacer preguntas, voy a esperar sus respuestas, y obviamente ustedes también podrán interactuar, por lo cual una clase de alrededor de 50 minutos o el material de alrededor de 50 minutos va a requerir seguramente el doble de tiempo cuando tengamos una clase interactiva, ¿verdad? Lamentablemente ese no es el caso con estos videos, pero creo que vale la pena tener este material, que es el material que quería cubrir el día de hoy. Revisen el video seguramente más de una vez. Según entiendo, ustedes van a ver este video en el aula de clase. Los siguientes videos van a estar disponibles para ustedes, y los podrán ver en casa o en la universidad. Pero de nuevo, mi recomendación de que estos videos se vean de pronto más de una vez, y que me indiquen cuáles son sus preguntas y dudas. Además, voy a tratar de lo más pronto posible tener sus medios de contacto. No tengo actualmente sus correos electrónicos para poder enviar información, pero tan pronto tenga, les voy a enviar el syllabus actualizado de la clase e instrucciones adicionales acerca de cuáles son las políticas de la clase. Entonces, sin más, me voy a despedir. Ha sido un gusto tener esta primera clase, y espero sus comentarios. Mucho gusto de nuevo, y que tengan un buen día.